Algunos de los niños que están acá estuvieron viendo los videos. Hay muchas actividades en el colegio en simultáneo y bueno, se estuvieron repartiendo. Ustedes que estuvieron escuchando el otro día y viendo los videos, ¿se animan? Porque yo tengo una más. Yo tengo una pregunta más, Ciruelo. Hay docentes que los otros días, al ver cómo vos hacías los dibujos, porque les cuento que Ciruelo a veces empieza por el fondo, luego comienza a sacar óleo y del fondo va emergiendo la figura, el dragón o la diosa o el ser fantástico que está pintando y termina con los detalles. Hubo una docente que está aquí presente que me preguntaba, uy, al revés de la técnica tradicional. Entonces yo tenía ganas que vos contaras cuál es tu técnica y cómo la ves a la figura emerger del fondo. Bien, en el vídeo que vieron es una acción especial que yo trabajé en público, digamos, es algo que no hago nunca, trabajar en un lugar donde hay público y me está mirando, y aparte es una pintura que tengo que hacer en 1 hora y media, 2 horas, no más, porque es así la estación, ¿no? En ese caso yo hice, con técnicas que suelo trabajar acá en mi estudio también, pero como en mi estudio tengo más tiempo y de acuerdo a cómo se vaya presentando la imagen, puedo cambiar la técnica y modificar y agregar más colores, o decir, dejo secar ahora un par de horas y después continúo, etcétera. En el vídeo que vieron no lo hice así. Quiero decir con esto que tengo muchas variantes, no necesariamente me ciño a una. En el sentido, a veces lo primero que dibujo es el fondo, como se ve ahí, pongo mucha pintura y empiezo a trabajar el fondo y después la figura, incluso la figura voy quitando color para que se vea el fondo, a veces voy agregando color, voy agregando luces, voy agregando sombras. Todo depende de cómo vaya evolucionando la pintura misma y qué es lo que yo vaya viendo que necesito en ese momento. La técnica tradicional, cuando se trata de hacer ilustraciones muy terminaditas, muy prolijas, con una temática muy definida ya de antemano, es más tradicional en el sentido de que empiezo con mucho más medido, empiezo con los pinceles poniendo la pintura justa, voy respetando el espacio donde luego va a ir otra figura. Por ejemplo, en la que vieron ustedes empecé con un charco, digamos, ¿no? Así que en ese sentido soy muy libre. Justamente una de las cosas que más me gusta es improvisar todo el tiempo. Bueno, me haces acordar a una expresión de uno de los niños ayer que decía, hace magia, es un mago, porque realmente ir viendo cómo aparece la figura de todo ese fondo, que está todo cubierto, le dejó esta impresión a los chicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tenemos... A ver, te paso, ¿no? Bueno, acá tenemos una docente que quiere hacer una pregunta, Ciruelo, ¿sí? Se está acercando. Muy bien, adelante. Hola Ciruelo, soy la profe Elena. Asomate acá, mira, ahí me ves, ahí está. ¿Qué tal? Bien, soy profe de sociales, no estoy tanto con el tema del arte, pero en realidad te conozco, he visto parte de tu obra, y en realidad la pregunta, para que les cuentes a los chicos un poco, tiene que ver por qué el interés en dragones, en estos seres mitológicos, es decir, ¿qué te llevó a pintar ese mundo mágico? Muy bien, gracias Elena por tu pregunta, es muy atinada. En realidad, todo el tema de los mundos fantásticos es algo que me apasionó desde muy chiquito, sin ningún motivo concreto, simplemente
nací así, todo esto me apasiona desde que tengo uso de razón, y desde que dibujo cosas fantásticas, pueden ser ángeles, duendes, hadas o dragones o dinosaurios. Incluso cuando era chico dibujaba todo, incluso animales, y para mí no había diferencia entre si el animal existía o no existía, como digamos, puede ser un león o un dragón, sino que me apasionaba todo el arte fantástico en general, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó al arte, a apasionarme con esto. Fue ya más adelante en la secundaria cuando ya decidí que realmente la pasión que yo tenía por todo esto se iba a convertir en mi carrera, porque me gustaba mucho y ya había visto pintores ingleses y americanos que me gustaban mucho dentro de este estilo. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero fue en Barcelona, o sea, yo me vine a vivir a Barcelona, donde estoy ahora, en el año 87. Y fue en ese momento cuando, trabajando para una editorial de acá de España, me empecé a especializar en dragones. Les comento que Barcelona es la ciudad del dragón. Todo en esta ciudad está decorado con dragones. El patrón de esta ciudad es San Jorge. San Jorge es el santo que mata al dragón, pero en esta ciudad, en esta provincia, en este lugar, se hizo más popular el dragón que San Jorge. Y entonces, bueno, cuando vine a vivir acá, ya la especialización sobre dragones fue mayor. Y después ya pasaron un montón de cosas, me publicaron un libro en Londres, ese libro se distribuyó por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y desde Estados Unidos me empezaron a llamar específicamente para que dibujara dragones, así que es un poco así la historia. Sin embargo, como dije al principio, a mí me apasiona todo esto, y la figura del dragón me apasiona cada vez más, por todo lo misterioso que hay detrás, por todo lo ancestral también, porque tenemos en cuenta que la figura del dragón está presente en todas las culturas antiguas del mundo. O sea que es realmente un enigma, ¿no? Y a mí, si hay algo que me apasiona, son los enigmas y los misterios. Así que avancemos con otra pregunta y vemos que... Bien, acá en Ciruelo tenemos otra profesora que fue precisamente la que se preguntaba sobre la técnica, ¿sí? Sí. Que está viniendo para hacer una pregunta para todos. Excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profe de artes. Bueno, la pregunta, el otro día, me maravilló mucho verte trabajar y pregunté, básicamente vimos un video de cómo trabajas con las piedras, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante, eso quedó muy claro en uno de los videos. Pero la pregunta es de dónde recoges esas piedras, básicamente, qué características tiene que tener, digamos, como para poder trabajar en ella. Eso por un lado. Y por otro lado, un comentario nada más. La sensación de que haces un encuentro entre América y Europa con la mitología que trabajas, ¿no? ¿Te vas a seguir explayando con otras mitologías o seguís profundizando? Claro, pues hay algo muy universal, digamos, lo que yo siento cuando veo tu obra. Pues, al principio, primero que cuando la vi por primera vez, pensaba, digo, es todo europeo, ¿no? Toda la cuestión de las hadas, o sea, es muy celta, digamos, toda, muy sajona. Pero de golpe vi el encuentro con América, y eso me pareció que enriqueces, hay algo muy rico ahí. Pero bueno, mi segunda pregunta sería si vas a bucear por otras mitologías y seguir encontrando, digamos, trabajar desde esa universalidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y no, interesantísimo. Espero no aburrirlos con la respuesta, porque me podría explayar eternamente en estas respuestas, porque son justamente las cosas que me gusta responder. Con respecto a las piedras, son piedras normales, piedras que ustedes mismos pueden encontrar ahí mismo en Merlo, en cualquier lado, en estas montañas tan bonitas que tenemos. Yo vivo en una montaña y desde
acá mismo veo el mar, veo toda la montaña. Acá mismo yo salgo 10 pasos y ya encuentro piedras. Y en uno de los vídeos donde se ve que yo estoy buscando la montaña, justamente acá, a 20 metros de donde estamos. No tienen que tener, y también pueden ser piedras de orilla del mar, que tienen otras características, está mucho más pulida. No tienen que tener ninguna características especiales, solamente que no se desgrane, que no sea una piedra caliza, una piedra blanda, porque quiero que dure años. Y ninguna otra especificación, que sea una piedra que me guste, que yo de repente conecto porque veo alguna imagen y ya está, la agarro, la pinto y terminado. Eso por un lado. Con respecto al tema de la mitología, que es una de las cosas que me apasiona justamente, claro, cuando yo vengo a vivir a Europa y empiezo a trabajar para editoriales de España primero, de Alemania, de Suecia y después de Inglaterra y después ya de Estados Unidos, concretamente en los 90 ya me enfoqué directamente en Estados Unidos, toda la mitología que yo pintaba finalmente era de origen celta, porque es lo que comercialmente mejor funciona en todos estos lugares, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y a mí me apasiona todo el mundo celta. De hecho me apasionan todas las culturas ancestrales, sean de donde sean, porque de hecho yo veo que tienen muchísimas cosas en común. Lo que ocurrió fue que obviamente toda la cuestión latinoamericana, o sea, precolombina, me apasiona mucho. Y entonces yo esperé y busqué un momento adecuado en el cual yo pudiera crear un universo basado en estas culturas, ¿no? Entonces fue en mi libro Hadas y Dragones, para el cual tuve que escribir el texto, que me llevó mucho tiempo, y ahí fue cuando logré unir, digamos, una cosmovisión de las culturas precolombinas, a las cuales no le quise, en mi historia no les quise poner un nombre concreto. Yo termino hablando como si fuesen culturas fantásticas de los Andes, ¿no? Pueden ser una mezcla entre mayas, incas, mapuches. De ese modo yo me podía explayar en explicar las cosas que a mí me apasionaban y las cosas que son universales, porque el dragón está presente también en las culturas precolombinas. Desde los mayas o aztecas que tenemos Kukulcán, que es Quetzalcóatl, los incas también tienen dragones o serpientes aladas, y los mapuches, ahí fue cuando me encontré con una sorpresa muy grande, en su mitología original tienen dos serpientes gigantescas, Caicaifitlú y Trentren. Entonces a partir de ahí yo creé todo mi universo basado en esto. Porque de este modo yo podía traer a Europa y a Estados Unidos, que es el lugar donde más me muevo, una visión nueva, un contacto nuevo que ellos no conocían, porque prácticamente se conoce muy poco de lo que son las culturas precolombinas en todo lo que es la literatura fantástica o las películas de fantasy, como normalmente se las denomina. Entonces mi trabajo, estando aquí en Europa, es mostrarles un poco estas culturas en contacto con las cosas que ellos tal vez piensan que solamente pertenecen a los celtas, pero las hadas, los duendes, los dragones, las serpientes aladas, los ángeles, son figuras universales, son símbolos o figuras que están presentes en todas las culturas ancestrales del planeta, sean de donde sean. Esto también a mí me lleva a pensar que hay algo más que no solamente fantasía detrás de todo esto, y esto es lo que más me gusta de mi arte, ¿no?